Hola, Creatribu. ¡Oli! El capítulo de hoy estamos hablando de la educación artística. De nuestras experiencias malas, más que nada. Sí, es que en realidad íbamos a hablar de las dos cosas, pero se tuvo que partir porque ya se extendió mucho. Entonces, esta es la primera parte. Nos dimos cuenta que tenemos muchas experiencias malas y traumas de los cuales hablar. Ya escucharán todo esto. Sí, es muy divertido ya que lo ves desde el pasado. Digo, ya que los ves en perspectiva. Ahora que ya eres adulto y puedes alejarte de las situaciones. Una horribles. vez que te puedes reír de aquello es porque ya lo superaste. Bueno, tal vez no. Ahí andamos. Ahí andamos. Y bueno, por esta situación en que tuvimos muchas experiencias, lo vamos a dividir en dos partes. Y el siguiente capítulo van a poder escuchar sobre nuestras buenas experiencias con los maestros. Así es. Una pequeña introducción de cómo es la educación artística, como debería ser. y pues ahí hicimos una lista de las malas experiencias de docencia. Así que disfrútenlo. Nos vemos al final. Adiós. Este podcast nace de nuestra inquietud por hacer cosas, compartirlas, platicar, generar diálogos en torno a la cultura y cómo encontrarnos con la creatividad en nuestra vida diaria. Arte, entretenimiento, ocio, cultura, todo eso que nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? O decimos, yo lo podría hacer mejor. Bienvenidos a La Creatribu, diálogos creativos. Hola, bienvenidos a un capítulo más de La Creatribu. Ay, no me sincronicé. No. Mala sincronización. Y te estaba viendo así como viendo los labios a que ahora lo dice. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy no estamos sincronizadas todavía, pero ya lo lograremos. Ay, ya. Esperemos que como vaya avanzando el capítulo ya llegar a esa zona vaya mejor. Creatriva. ¿Cómo están, tribu? Yo soy Ana. Yo soy Angie. Hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso. La educación artística. Se pinta un arcoíris alrededor. Artística. Pues, ¿tú qué te acuerdas que haya sido tu primer acercamiento al arte? Así de, no sé, en la primaria o... Pues la memoria más temprana sería como esta de pegar bolitas de papel en los dibujos, como para colorearlos. Y la verdad, creo que eso debió ser en el kinder, seguro, que es como creo que es una técnica para desarrollar la motricidad de los niños. Pero a mí me gustaba mucho hacerla porque me gustaba como trabajar con el pegamento y las de papel de China, ¿no? Ajá, de papel de China. Y que era como colorear un dibujo con esas bolitas. Y se me hacía muy divertido en general, ¿no? O sea, me gustaba. Aunque después acababas todo como pegajoso. Con el papel de así de ya se mezclaban todos los colores que habías usado en tus dedos. Y luego se te pegaban y ya era como muy difícil quitártelo. Bueno, como tardado. Pero esa creo que sería como una de las nociones más tempranas que tengo de educación artística. Y más tarde sería pues ya empezar a pintar cuando estaba en la secundaria, tal vez. No, en la primaria. Creo que estaba en la primaria. Que alguien llegó así una vez como para dar una capacitación a niños. Yo creo que era alguien que estaba estudiando como el arte de educación. Así como de qué pasa con los niños cuando aprenden a pintar. Y nos usaron así como de receptores de su experimento. Conejillos de indios. Entonces me acuerdo que fue así como... los alumnos que dibujen, ¿no? Y así como que yo así, A ver, levanten la mano. Y nos pusieron a pintar, pero fue así fue como muy estilo Bob Ross, como que te decían, si mueves el pincel así, vas a pintar arbolitos, y si aplicas esto así, se forman como las líneas de la casa. O sea, era muy dirigido. Entonces tú terminabas con un paisaje así como rural, de una manera muy sencilla, que no necesariamente requería habilidades anteriores como de espacio o de dibujo, de forma, sino que todo eran trucos ahí como sacados de la habilidad de un pintor, ¿no? Y entonces cuando yo veía ese trabajo terminado dije, ¿puedo pintar? ¿Yo lo hice? ¿Qué? Y entonces como que me empezó a dar mucha curiosidad, pues sí, el arte, ¿no? En general. Pero pues ahí yo era una pequeñuela, no sabía lo que me esperaba. Ay, me desbloqueaste un recuerdo con eso de las bolitas de papel de China. Porque yo me acordaba como de un poquito más adelante, en la primaria, que a mí me enseñaron o sea, bueno, no sé si eso sea como algo artístico, pero pues se llamaba, sí era la materia como de manualidades y artística,
que aprendíamos a tejer crochet y también macramé. Y chistosamente, pues el macramé lo uso todavía hoy en día. Fue el primer día del resto de tu vida. Sí. Yo no lo sabía, pero ahí estaba la minita de oro. Qué chido. ¿Y algún recuerdo como negativo que hayas tenido de mi educación artística? De la educación artística. Creo que ya más grande, como ya cerca de la prepa, cuando teníamos que hacer sí, ya tengo identificado uno. En la secundaria que yo estudiaba, nos ponían a hacer como unos concursos de baile, así una cosa como muy extraña que no sé por qué sucedía, que hipersexualizaba a los niños desde mi punto de vista actual, en el que las niñas escogían como qué tipo de canciones iban a bailar. Ajá. Y en mi generación todas las niñas escogían a Britney Spears o a Christina Aguilera, pero las canciones que estaban de moda en los 90s, sí, la de Dirty, eran hipersexuales. Sí. Y entonces, la de Toxic. Teníamos que resolver como esas coreografías que alguna de las niñas, pues no sé, como sugería o que se iba haciendo entre todas. Pero siempre las niñas que eran más precoces eran las que se aventaban todos los movimientos. Y yo tengo así estos recuerdos como muy tempranos de ellas intentando verse muy sexys o intentando como... Digo, no porque esté mal, porque pues la sexualidad es parte de la vida. Pero me parecía como muy extraño o muy irresponsable que nadie nos explicara cuál era esta noción de hacia dónde estábamos dirigiendo el trabajo supuestamente artístico. Ajá, ¿no? Que para qué era el baile ahí, o ¿no? Como, ok, si íbamos a bailar a Britney Spears en una canción que hablaba de la sexualidad, o sea, no estábamos teniendo a la par esta información que nos dijera de qué se está tratando esto, güey, no sé, nadie sabía qué estaba pasando con su cuerpo. Como este tema de la educación sexual de que no quieren que te la expliquen, pero a la vez la tienes en todos lados, ¿no? Sí, y mi recuerdo como en relación a eso era tener que pertenecer a un grupo como que iba a presentar una coreografía como por una presión social a la que yo pertenecía en mi grupo de la escuela y no sentirme cómoda bailando, ¿no? O no sentirme cómoda como formando parte de ese grupo, pero tampoco sintiendo la opción de puedo no hacerlo, ¿no? Sí. Y no tener una asesoría como en relación a cómo se hace una coreografía, para qué se hace, y luego esta situación de, que yo ahora la veo así como muy peligrosa, como de exhibir un poquito a las niñas así como preadolescentes, ¿no? Así como lo veo, así como, ¿por qué pasaba eso en la secundaria? Pero bueno, no sé, igual eran otros tiempos. Yo lo que me acuerdo de la primaria fue, que nos ponían a hacer portadas para cada mes de las materias, así dibujadas. Y la verdad es que, pues yo no sé de dónde lo saqué esa idea, ¿no? Pero yo sabía que mis dibujos tenían que estar bonitos y tenían que ser perfectos y bien iluminados y bien así. Y pues a mí me causaba mucha ansiedad que yo pues no sabía dibujar, ¿no? Entonces le ponía a mi mamá a que me los hiciera. Y pues ahí ya me estaba saltando yo el paso de yo tratar de aprender a dibujar, ¿no? Uh-huh. Y esto, que no sé de dónde lo saqué, o sea, porque no recuerdo que alguien me haya dicho, tus dibujos tienen que ser perfectos a partir de ya, ¿no? Sí, pero entonces yo pensaba que así tenía que ser. Pues sí ha de haber ahí un implante como más temprano que alguien te regañó por no dibujar entre las rayitas y eso. Y creo que también eso es una situación que me preocupa cuando hay maestros que dan clases de arte que no vienen de una formación artística, porque todas sus nociones y sus aprendizajes tienen que ver con cosas que ellos dedujeron, ¿no? Así como de, el arte es nada más que se vea bonito, o el arte es nada más que dibuje esto bien, y ahí es donde se bloquea como la posibilidad de la experiencia que tendría que vincularnos al arte, ¿no? Que es algo de ser libres. Pero hablando como de acercarnos desde temprana edad al arte, creo que, o sea, como tocando este tema de la importancia de la educación artística desde pequeños, creo que es en extremo importante porque, pues esto ayuda como a desarrollar la personalidad de los niños, o sea, como que van ahí explorando su apertura hacia el mundo. O sea, como incluso, de hecho, pues ya ves que hay, usan el arte para ayudar a expresarse a ciertos niños que tienen como trabajo de
no sé, como los que tienen autismo o los que han sufrido de abusos. Como el arte terapia. Ajá. O sea, porque esto primitivamente no, o sea, incluso antes de hablar, aprendemos antes de hacer otras cosas, ¿no? Aprendemos a dibujar, a bailar, incluso emitimos sonidos, incluso antes de tener un lenguaje. De tener un lenguaje como tal, de aprenderlo. Y Ándale, tenemos un lenguaje diferente. Ajá. Obviamente es el habla. Ajá, sí, antes del lenguaje hablado del idioma de cada quien. Y pues sí, ¿no? O sea, despierta el espíritu creativo y la capacidad imaginativa. También el hecho de experimentar. Porque un individuo integral se supone que está conformado por el dominio académico, la inteligencia emocional y el pensamiento creativo. Esto es como lo que pues debería ser, ¿verdad? Es la triada divina. Ajá, lo que debe ser un individuo integral sano. Y entonces, pues el arte es como, o sea, como que en la educación vemos mucho, sí, la parte académica y a lo mejor, bueno, pues creo que tampoco le ponen mucha atención a la inteligencia emocional, pero esos son los que más dejan de lado, ¿no? La inteligencia emocional y el pensamiento creativo. O sea, creo que son como muy desatendidas estas áreas. Y pues así como en el humano siempre están presentes los sentimientos y aunque sean de manera inconsciente, en el arte es igual, ¿no? O sea, siempre hay como un sentimiento ahí. Entonces es algo que va muy de la mano. Siempre, o sea, creo que es el del arte sin el arte no podemos vivir definitivamente, pero siempre hay que estárselo cuestionando así como si no lo creyéramos, ¿no? O sea, siempre hay que estar demostrando lo contrario constantemente. O sea, lo contrario, como que sí podemos vivir sin el arte. No, o sea, como que hay que estarlo demostrando constantemente el hecho de que simplemente no se puede vivir sin el arte como si no quisiéramos creerlo, pues, ¿no? Me gustaría hacer una acotación de esto que estás diciendo, porque no es que no podamos seguir existiendo si no existen las pinturas, o si no existe la música, sino que el arte es algo inherente al ser humano. Es decir, que si quemáramos todo el arte que existe hasta ahora, lo volveríamos a generar porque es una necesidad humana. Entonces, lo que creo que dices de no podemos vivir sin el arte, no es que no pueda vivir. No es como agua, sin pues. tener pintura. Pero que es una cosa, que es una necesidad de cada uno de nosotros. Así es, algo inclinarnos hacia la creatividad, porque a partir de nuestra posibilidad de creación, entendemos muchas cosas de nuestro desarrollo psicosocial, ¿no? Ajá, y es como esta parte que desde niños, a través de alguna pieza artística, ellos entregan como una parte de ellos mismos, de cómo sienten, de cómo piensan, de cómo se comunican, antes de saber ellos mismos como que eso están haciendo, ¿no? Y así empiezas a aprender a manejar como todas estas partes ya cuando vas siendo más adulto. Entonces, pues lo que habría que puntualizar aquí también es que es más importante el proceso que en sí el resultado. O sea, que busquemos el arte como medio y no como fin, porque pues esto hay que fomentarlo mucho, sobre todo en los niños, porque pues si los vas a criticar por su mala técnica, pues entonces los niños van a crecer ya frustrados y les vas a matar su creatividad, ¿no? Pobrecillos. Y su capacidad también de valorar lo que están produciendo, ¿no? Porque cuando uno es como fuertemente criticado sobre algo a lo que le puso mucha energía y mucho tiempo, creo que así como el mensaje que estarías enviando sería como lo que tú haces no sirve ni vale la pena. Y creo que habría que concientizarnos como adultos, es decir, todo lo que nosotros refiramos a un niño es mandar un mensaje, ¿no? Sí. Y ese mensaje se va a sellar en ellos de manera muy concreta. Entonces es mejor enviarles mensaje de que lo que ellos hacen es valioso y quienes son ellos es muy valioso y lo que expresan, a decir, no, pues mejor dedícate a hacer otra cosa porque no vas a ser artista, un niño que dibuja de azul a las personas, ¿no? No podemos hacer eso con nuestras infancias, ¿no? Es como esto que decíamos también en el capítulo anterior de aplaudir los pequeños logros, ¿no? O sea, que creo que también eso te lo enseñan desde muy pequeño, que
que tú también, el aplaudirle sus pequeños logros a los niños les va a ayudar a que ellos también hagan lo mismo consigo mismos. O sea, creo que, bueno, esto que dices, deberíamos promoverlo, pero no es necesariamente que haya sido así. Porque si yo recuerdo mi infancia, aunque yo tuve una infancia muy afortunada, considero, porque mis traumas están ahí bien enterrados. Es lo que me digo a mí misma para volverme a levantar. O sea, mis pequeños logros no siempre fueron reconocidos por mis padres o por mis maestros, ¿no? Ah, claro. Sino que son logros que yo he tenido que autorreconocerme ahora en mi etapa adulta porque creo que son valiosos y que lo eran en su momento. Pero no había nadie ahí que reafirmara, o sea, no lo hubo mucho tiempo alguien que reafirmara estas situaciones como algo valioso. Y que tú lo descuidas porque dices, no, pues es que esto no significa nada, ¿no? Y entonces creo que sí es una decisión, pues bueno, que te digo, son otros tiempos y que nosotros podemos plantearnos la posibilidad de apoyar a las infancias para que esos pequeños logros sean relevantes para ellos también y, como dices, aprendan a expresarse, ¿no? Porque siento que cuando nuestros papás eran niños, por ejemplo, o sus padres eran niños, toda esta situación de la educación artística y las emociones en la educación y los sentimientos de los niños, pues era algo que que no les importaba, ni siquiera había un estudio al respecto, ¿no? De cómo nos afectaba que nos maltrataran nuestros maestros o nuestros padres. Y todos nuestros papás generacionalmente tienen estas historias en que la escuela los golpeaban o eran castigados de maneras muy crueles cuando no dominaban un conocimiento. Entonces no me imagino a esos maestros pensando en el bienestar emocional de sus alumnos. Para nada. O poniéndolos a pintar o reconociéndoles un trabajo bien hecho, ¿no? Entonces creo que también contextualmente nosotros pertenecemos a una generación y las generaciones abajo de nosotros también tendrán esta fortuna de tener como un espacio mayor para desenvolverse como personas y como personas creativas, ¿no? Que creo que es una gran ventaja. Eso no significa que las personas mayores no puedan también regresar a esta vena artística, ¿no? Aunque sus maestros hayan sido muy crueles con ellos. Y creo que un error en el que caemos mucho también es querer tratar a los niños como si fueran adultos, ¿no? Que queremos hablarles y que entiendan como si fueran nuestro igual. Y bueno, digo, tampoco irse al otro extremo en donde les hablan como si estuvieran tarados. Pero sí tratar como de tratar con cada niño como por separar, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, yo creo una idea de lo que estás diciendo que, bueno, me gustaría también resaltar que en el sentido de la inteligencia, creo que sí podemos hablar con los niños a la misma racionalidad y altura que nosotros, porque los niños son inteligentes y nos entienden perfectamente, pero en el sentido emocional y de desarrollo psicosocial, los niños no dominan todavía las normas sociales que nosotros esperamos que dominen. Exactamente. Entonces, en ese nivel, habría que enseñarles a los niños a elegir y a diferenciar las cosas que sí se pueden hacer de las que no se pueden hacer, porque finalmente es nuestra responsabilidad con ellos. Y en el sentido de inteligencia, pues no subestimar la inteligencia de un niño. Exactamente. Porque los niños, o sea, son además criaturas o personas muy sensibles, perspectivas, o ¿cómo se dice? Perspicaces, en el que se están dando cuenta de todo a su alrededor, ¿no? O sea, no puedes decir que porque me escondo a pelearme con el papá ya no se va a dar cuenta el niño de que hay tensión en la casa, ¿no? Sino que, o sea, eso es como subestimar la inteligencia de los niños, ¿no? Otra cosa que quería comentar también es que, pues, las cosas que se pueden medir nos dan más seguridad, ¿no? Y por eso las carreras así como de académicas y de ciencias creo que son un poco más válidas en general porque esas son más cuantificables, ¿no? Y el arte no puede ser medido así de fácil, por eso es que a veces no le dan tanto valor como en general, como educación para también integral. Y y creo que también es como una materia difícil en cierto modo, porque es como puedes llegar a ser incómodo, puede llegar a cuestionar, a invitar como a detenerte, a reflexionar, a introyectar, ¿no? Y esto pues es algo incómodo
o sea, no es tan fácil como de llevar en la vida diaria y por eso creo que hay mucha gente que se resiste también a acercarse a estas actividades, ¿no? Uh-huh. A estas actividades artísticas. No creo que sea, o sea, que como que no creo que sea difícil hacerlo, sino que más bien no es un proceso como que nos enseñan desde muy pequeños. O sea, uh-huh. Creo que no nos relacionamos como socialmente muy de una manera muy cotidiana con nuestras emociones o con las emociones de los demás y tratamos más bien como de ser poco vulnerables, ¿no? Frente a los otros. Entonces creo que en ese sentido, como lo que mencionas como dificultad, tendría que ver con aprender a manejar nuestras emociones a través de actividades artísticas o de otro tipo de actividades pues, que nos ayuden pues sí, a aprender a reconocernos y a reconocer lo que nos está pasando y a nombrarlo. Y por esto también siento que desde ese desconocimiento o esa desinformación se asume que el arte solo es para que aprendas o para que te distraigas, ¿no? Uh-huh, o como para, pues los niños que aprendan a dibujar para que se distraigan. Para que se entretengan. Mientras, ¿no? Ajá. Y pasamos por alto como que están desarrollando habilidades uh-huh. que los apoyarían a obtener un conocimiento más óptimo de quiénes son, ¿no? Como esto que te decía de las bolitas de papel, ¿no? Sí. O sea, la finalidad de este ejercicio es desarrollar el desarrollo como motriz de los niños. Y pues si lo ves desde afuera es como de, no manches, qué pérdida de tiempo. ¿De qué sirve las bolitas que va a estar pegando? Yo no quiero ese dibujo en mi casa. Sí, precisamente esto, pues, de que, o sea, en la vida diaria es más fácil, pues, sentarte y ver la tele, ¿no? En uh-huh. vez de sentarte a pensar qué estás sintiendo o qué es lo que quieres, no sé, hacer el día de hoy, ¿no? Ajá. Entonces es más fácil solo perder el tiempo. ¿No? Así como pensar, ¿por qué estoy incómodo y por qué no estoy manejando bien mi enojo? O por qué me está haciendo enojar esta actitud de mi maestro, de mi amigo, de mi papá. Entonces eso es mucho lo que de repente repele a la gente de acercarse al arte. Okay. O a los ejercicios creativos. Y creo que también es una de las razones por las cuales como cotidianamente nos relacionamos mejor con el arte que podemos digerir fácilmente o que uh-huh. podemos entender fácilmente, como el arte figurativo o el arte que necesariamente habla sobre la belleza. Porque todas las cosas que nos confrontan con nuestros lados más oscuros o más incómodos, como que tendemos a decir, no, esto está feo, esto no es arte, esto está horrendo, yo no quiero que me cuestionen. Y también tendría que ver con nuestra relación que tenemos, pues, con el mundo. Sí, como arte, dicen, ¿no? Que te checa, que te choca. Sí. Y pues creo que también influye mucho el hecho de que hayamos tenido una educación artística no deseable, así como no la mejor que hayamos querido, ¿no? Muchas veces los maestros son los que nos llevan a odiar ciertas cosas, ¿no? No digo que necesariamente sea culpa de ellos, pero a lo mejor fue algún mal empleo o que en ese momento tú no estabas lista o listo para acercarte ahí y entonces ahí ya empieza esta mala experiencia, ¿no? Que te deja ya un mal sabor de boca y dices, no, ya no quiero volver a saber de esto. Uh-huh. Como a los niños que obligan, ¿no? A no sé, a tocar el piano o a sus clases de ballet. Y entonces ahí es cuando ya les hacen una mala experiencia de esta pues, experiencia que debería ser formativa, más bien. Fíjate, me desbloqueaste a mí un recuerdo. Ahorita que estamos desbloqueando unos recuerdos. Que yo creo que la consecuencia de que yo me dedique a las artes y sea algo como que haya puesto mucha atención y energía y esfuerzo, tiene que ver con mis maestros de la infancia, que uh-huh. los maestros que me dieron como clases artísticas o clases uh-huh. que tuvieran que ver con esto, fueron mis maestros más queridos y con los que yo me relacioné de maneras más cercanas. Uh-huh. Y como que yo vinculé probablemente emocionalmente como que eso era lo que yo quería hacer porque este lugar me sentía muy cómoda y me sentía muy bien. Y mis maestros de ciencias exactas, como mis maestros de matemáticas, de biología, de química, pues no fueron maestros muy, muy cariñosos ni muy amigables conmigo. Y más bien como me incliné en esas áreas hacia sentir mucha presión y mucho miedo por no hacer las cosas o por no poder preguntar lo que no estaba entendiendo. Claro.
Y desde ahí yo me enganché con el arte, ¿no? Porque dije, es que esta gente está siendo mucho más buena conmigo y yo me siento mucho más cómoda en estos espacios. Uh-huh. Y además entiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Y desde las otras materias era como de, este güey es malvado, me humilla frente a todos, me grita cuando me equivoco, pues yo no quiero vivir así mi vida, ¿no? Sí, que lo empiezas a relacionar, ¿no? O sea que pues esta materia es igual a maltrato psicológico, humillación. Ya no la quiero en mi vida. Y que yo sé que no es el caso de todos, ¿no? Porque hay gente que se relaciona desde muy chico de maneras muy como muy funcionales o muy sencillas con las matemáticas o con estas materias y que el arte les parece una cosa que no entienden y que no se relacionan fácilmente con ello, ¿no? O sea, yo creo que hay perfiles de todos tipos. Sí, claro. Pero en mi caso específico sí tuvo que ver directamente con mis maestros, ¿no? Así como con quiénes eran ellos y la calidad de maestros que ofertaban. Yo, pues ya tocando este tema, hice una lista de ejemplos de cosas que a mí, en mi opinión, me parecen como un mal empleo de ejercer la educación. Ajá. Y igual no sé si tengas alguna experiencia con alguno de estos ejemplos. Voy respondiendo. Sí, no. Check. El primero es enseñar desde una superioridad. Ajá. O sea, que exista como supermarcada esta verticalidad maestro-alumno. Ajá. Y que te enseñan como desde de esta superioridad, decir, yo soy más que tú porque yo sé más y porque tú aquí eres como el subordinado y no me puedes cuestionar, no me puedes exhibir, no me puedes, etcétera, 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 ¿no? Y que de esa manera ya no te dejan incluso como ir... Como explorar la materia de una manera más cómoda, ¿no? Como más generar una... Sí, desde el día uno ya te pones a todo el arisco. Ajá, ya estás como, ok, soy un perdedor, soy un inútil, no sé nada, y aquí soy así, ¿no? La mosca o por aplastada. lo menos dices, yo no le voy a poder preguntar a este maestro lo que necesito saber. Exactamente. Sí, tengo, esta respuesta es sí tengo experiencias con maestros. Creo que todos hemos tenido experiencias así. Y sobre todo, creo, así, yo identifico como rápidamente una experiencia con una maestra así en la primaria. Y una experiencia con un maestro así en la universidad. O sea, y yo creo que la más grave es la de la primaria, porque cuando tú eres muy pequeño no tienes, o sea, yo no identifico que yo tuviera la fuerza emocional para responder o para soportar, defenderme de ese abuso, pues, emocional. Y en la universidad, pues ya es como de, este güey es un culero y pues ni modo, no tengo que pasar la materia. Y pues hasta la fecha yo convivo con ese maestro porque pertenecemos al mismo círculo de colegas. Y cada vez que lo ves, lo ves. No, o sea, honestamente es una persona que me parece muy inteligente, pero creo que su docencia no era mi favorita, ¿no? O sea, yo lo respeto porque sí sabe mucho. Claro. Pero digo, yo no creo que esa sea la manera de impartir este conocimiento. Sí, que lo hacen desde un ego, pues. Ajá, ándale. Como desde, yo, así, admírenme, como gente que se dedica a la docencia para decir, todos denme la razón y sepan que yo soy el chido. Miren todo lo que seas, como presunción, ¿no? De esto es todo mi conocimiento. Es chistoso porque también pareciera que a las cosas que nos dedicamos tienen que ver con un recuerdo como de nuestra infancia o un trauma de nuestra infancia con el que nos sellamos y entonces buscamos dedicarnos a algo en el que brillemos en esa área que nos causó conflicto, ¿no? Como por ejemplo yo cuando empecé a ser docente me di cuenta que a mí me gustaba mucho que la gente me pusiera atención y se tomara en serio lo que yo decía, desde un lugar de conocimiento, obviamente, pero que yo entendí que eso tiene que ver con cómo crecí y cómo no me sentía escuchada cuando me desarrollé, ¿no? Y entonces que yo me dedique a algo que me haga tan feliz cuando alguien me escucha, es así como, eso tiene que ver conmigo, pues, y con quién soy yo. Pero a la vez, pues, es la responsabilidad de hacer bien esa tarea, ¿no? Es que hay mucho en tus manos cuando eres maestra. Ahí, o sea, tienes mucha responsabilidad. Porque hay maestros con los que pierdes un montón el tiempo que, o sea, que tienes un maestro que te enseñó algo y tú dijiste, cámara, como que por ahí voy, y después ya por una o por otra vas con algún otro maestro que, no sé, de la misma área, y que te das cuenta que tu anterior maestro te estuvo enseñando todo mal y que dedicaste, no sé, 3 años a lo mejor de tu vida con el anterior maestro y dices, no manches,
¿qué hice? Así estuve aprendiéndole todo mal. Pero eso también creo que tiene, o sea, que la riqueza del aprendizaje es también tener diversidad de canales desde los cuales aprender. Claro. Porque a lo mejor el primer maestro es el chido, el que te enseñó todo bien, pero tú no te vas a dar cuenta de eso si no te vas a otro lado o si no investigas por tu parte. Y por otro lado, el primer maestro que no te enseñó a lo mejor las cosas en los procesos o metodologías que necesitabas, aprendiste otra cosa de ellos, ¿no? O aprendiste un sentido crítico que no tenías. Sí. O sea, no creo que ninguna experiencia como de estudiante esté desperdiciada en ese sentido, pero sí es cierto que nosotros nos vinculamos mejor con ciertos maestros que con otros, ¿no? Claro. O sea, eso no es una... Es como en la terapia. Tienes que encontrar al que te acomode. Ahí parece que me dan comisión, ¿verdad? Por recomendar la terapia. Patrocina a la psicóloga de Angélica. Yo creo que voy a estudiar psicología mejor. Bueno, el segundo de la lista es enseñar con celos de los conocimientos. O sea, que te van como dosificando la información y como que no te la quieren soltar toda. ¿Qué? La información. Sí, pero fíjate que eso me ha pasado mucho más en mis trabajos que en la escuela. Cuando entras a un nuevo trabajo y que alguien tiene la labor de capacitarte o de enseñar, es como de darte la bienvenida a un espacio, que no te quieren decir toda la información o se guardan así como cosillas para ellos y tú las vas descubriendo y dices, ¿por qué no me dijeron? Y pues así como que ellos se quieren quedar con ese mérito de a mí nadie me enseñó esto, ¿no? Yo lo descubrí y entonces pues tú también ahí hazle como quieras para descubrirlo. A mí nadie me ayudó. Otra vez el trauma haciendo las suyas. El siguiente de la lista es enseñar sin una estructura. O sea, como cuando dices, ay, pues yo sé hacer algo y pues voy a dar clases, ¿no? Pero pues no tienes como un por dónde voy a empezar o qué conocimientos voy a transmitir y qué fases, ¿no? De ir avanzando también voy a delimitar, etcétera, etcétera. Yo creo que ese proceso sucede mucho o lo puedo identificar con los maestros que van a clase a contarte la historia de sus vidas. Sí. Como ellos tuvieron, no, yo una vez hice esto y fue muy chingón y entonces todas las clases, pasas un semestre escuchando la biografía de tu profe y dices, güey, ¿esto qué? ¿A mí qué? No me está diciendo nada. ¿Esto qué tiene que ver con lo que yo necesito de tu materia? O sea, ¿yo cómo voy a aprender a trabajar en el SAT si me estás diciendo que te fue infiel tu esposa, ¿no? Digo, ¿esto qué? Así como, y lo chistoso de esas situaciones es que son muy comunes, pero no se limitan o no se acaban porque los alumnos, al tener esta sensación de jerarquía con sus maestros, no cuestionan esas prácticas, ¿no? Sí. O sea, como dices, ay, pues yo quiero pasar y ya, y no dices, oye, profe, ¿qué pasa contigo, no? O sea, ¿por qué no me estás enseñando? Pero ¿sabes qué? Otra cosa que también está muy gacha es que cuando alumnos realmente sí se interesan y sí meten como denuncias o cosas así, hay profes, por ejemplo, en instituciones, ¿no? Hay profes que están sindicalizados y por ende son intocables y no puedes hacer nada en contra de ellos, porque yo lo viví. O sea, yo no fui como tal la que se quejó, pero sí firmé como de que también yo estoy inconforme con la chica que empezó como todo el movimiento y pues así, nos dijeron los mismos directivos. De este profe todo el mundo se queja y ya todos lo han como han querido meterle ahí dedo pues y nadie puede hacer nada. Sí, ahí está cobrando su bien a gusto su mensualidad, sí. Sí, pues es como la situación también de los sistemas que favorecen a las malas prácticas. Entonces, el siguiente de la lista es pensar que todos los alumnos son iguales, que todos van a tener la información de la misma manera, ¿no? Que la van a recibir de la misma manera. Sí. Y como esto que decíamos hace rato que hay que bien fácil es enseñarle a gente que agarra las cosas bien rápido, que las capta y las aprende bien rápido, pero que hay de los otros que se están quedando, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, como maestros o maestras, no podemos decir, ay, pues ya se quedó, reprobó, vaya, y nos vemos en el siguiente curso. Creo que sí es una responsabilidad también
precisamente esos son los alumnos que más te necesitan, ¿no? No los que aprenden rápido. Eso que dices, y también yo le agregaría que no todos aprendemos con las mismas, o sea, no todos tenemos las mismas herramientas de aprendizaje, como esta cosa de que unos somos auditivos y otros somos kinestésicos y otros somos diferentes visuales. Inteligencias. Ajá, las diferentes tipos de inteligencias y que uno como que diseñe su programa pensando solo en un tipo de percepción o de habilidad de aprendizaje, creo que también es dejar de lado a todos los otros que no se relacionan bien con esos métodos, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que como un diseño de currícula muy enriquecido tendría que ver con integrar estas 3 áreas e incluso más para que los que no aprendieron de esta forma aprendan de esta otra forma y que se apoyen. Bueno, algo que yo he como desarrollado en mi práctica como maestra es también como juntarlos en grupos a los que saben mucho con los que no están avanzando tan rápido y entre ellos mismos también se generan estos apoyos, o sea, como esta integración de que bueno, yo te digo cómo se hace y el otro se siente también como ¿cómo se dice? No desatendido y tú como maestro puedes atender como de manera más puntual cada caso, teniendo el apoyo de quienes ya lo entendieron y además ellos no se van a aburrir en los procesos, ¿no? Sí, porque si ya te vas con los otros y a ellos los dejas ahora desatendidos, entonces sí es como... Y algo muy chistoso que pasa en los grupos que he estado también como identificando es que los más hábiles se juntan con los más hábiles y los menos hábiles se juntan con los menos hábiles. Pues es una y entonces cosa se hace una bola de nieve. Es una cosa que se entienden entre ellos, ¿no? También como que se entienden su sentir, ¿no? Así de... Ay, yo tampoco estoy entendiendo. Y es una cosa de supervivencia, ¿no? Como de, no me voy a ir con el que menos sabe porque si no, no lo vamos a hacer bien. Entonces ahí tu labor como maestro es identificar esas diferencias y decir, no, pues es que si estos trabajan juntos van a acabar todo bien rápido y no vamos a avanzar en conjunto. A ver, ustedes no eligen los equipos, los elijo yo. Y creo que es útil también ser sensible a cómo ellos se están relacionando entre ellos para que tú luego puedas sacar esas deducciones, ¿no? Decir, ya vi quiénes son los que están más acelerados en el ritmo de aprendizaje, entonces vente tú para acá, pero así sin exponer estas situaciones, ¿no? Como porque yo también lo último que creo que uno debe hacer como maestro es exponer a los que no están avanzando tan rápido, ¿no? Ajá. No sé si eso lo tienes en tu lista. Sí. Ya me adelanté un poco. Otro que igual es el que sigue. Enseñar como si ya supieran el tema. Sí. Que precisamente hay unos profes que como me desesperan, así que como que nada más entran al tema, ni siquiera te dicen, hoy vamos a ver esto porque lees esto es así, esto es asado, así no, nomás empiezan como a aventar un montón de tecnicismos, ¿no? Palabras rimbombantes y así como si tú ya entendieras todo de lo que están hablando. Y entonces es cuando te pasa esto de no sé qué es lo que no estoy entendiendo, no sé qué preguntar porque no sé qué es lo que no sé, ¿no? ¿Quién es no sé qué necesito saber para entender lo que estás diciendo. ¿De qué estás hablando? Sí. Entonces, pues de que yo asumo que tú ya deberías saber esto en este punto, entonces ya no me voy a detener, ¿no? Y bla, 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 bla. Sí, yo también sufrí eso en la universidad mucho. Sobre todo con maestros. Es que yo a veces sentía que yo era la que estaba quedándome detrás porque yo no dominaba y decía, bueno, a lo mejor yo no leí eso, yo no fui a esa clase, yo soy la que estoy faltando a mi responsabilidad, no sé. Pero luego cuando lo comentas es como de, güey, nadie entendió nada. Sí, yo también. Pero nadie dijo nada. Sí, pero nadie dijo nada. Y eso es feo, o sea, creo que es feo que no lo digas uno, y es más feo que los maestros no se den cuenta que no estás cachando su lección, y que nadie lo está haciendo. Ajá, y que luego te digan, es que ¿por qué no están entendiendo? No están haciendo su tarea. Y tú así como de, ay, güey, pero es que dime que estudio y lo estudio. Sí. No sé de qué estás hablando. El siguiente es vaciar un montón de información, pero sin siquiera saber si está siendo absorbida o entendida. Como precisamente los profes que, no sé, yo tenía un profe en la universidad que solo ponía un montón de diapositivas y las leía. Y esa era su clase. Y pues así, ¿no? O sea, ahí nos vemos en el examen. Ajá. Entonces, y otra cosa es que si no ponías como textualmente lo que habías visto en las diapositivas, entonces tu respuesta era incorrecta. No manches. Así. De machetazo. Sí.
Bueno, para Porque, los que no saben qué es de machetazo, es que aprendas todo tal cual lo viste, ¿no? O sea, que absorbas la información como fotográficamente. Sí, que no puedes parafrasear, no, así. No puedes pensar. No puedes pensar, no puedes traducirlo a tus palabras, no. No, como que yo creo, como que yo pienso. Usted no es ninguna persona reconocida, señor. Había un maestro que me decía eso como... No me acuerdo cómo era exactamente, pero era así como yo pienso, y lo que usted piense que, así como usted cuántos libros ha escrito, y usted cuántas tesis ha hecho, ninguna, ¿verdad? Entonces lo que usted piense, no. ¿Qué dijo el autor? Y tú eras así como, bueno, pues léalo, así, ahora sí que ahí está su libro, pues ya para qué me preguntas se lo digo a mí? Yo, mejor léalo usted. Y era así como de, muy frustrante, ¿no? Una experiencia muy frustrante. Y también, sí, bueno, es que tengo un conflicto en decir siento cuando pienso. Pienso. Siento. Que esto tiene mucho que ver con los procesos más anteriores a nosotros de enseñanza o de docencia, en el que los alumnos, pues por sí mismos como que se autoevaluaban a través de los exámenes. Y por esa misma razón, el maestro cree que no es su responsabilidad o su tarea como estar poniéndolos a activarse o aterrizar esa información a través de una actividad después de la información, ¿no? Justo eso iba a decir, que es un error muy común, que nada más como que te avientan la información así, pa, y no sé, a lo mejor te la leen o te la ponen así en diapositivas o así, nada más hablan, y pues así no te da chance como de cachar, o sea, como tanta información así llegando y de una manera como súper plana, no sé, o sea, como que no, se me hace, además, o eran clases larguísimas, ¿no? De 3 horas, en las que tienes que estar ahí sentada, pensando, a lo mejor ya tienes hambre, a lo mejor tienes sueño, o sea, y tratando de absorber la mayor información que puedas, de una manera en que a lo mejor ni siquiera el tono del voz del profe te ayuda, ¿no? Porque hay profes que hablan así como planísimo y aburrido. O sea, ahí ya te la ponen muy difícil. Y también, ahorita que dices eso, así como no es que no puedas estar 3 horas seguidas haciendo sentado, pues, porque lo hemos hecho todos viendo series. Facebook. Pero creo que es como algo que sea estimulante a tu atención. Exactamente. Porque como dices, un montón de diapositivas que están leyendo, o sea, a mí desde la diapositiva 1 ya me aburrí, ¿no? No, y aparte también creo que puedes dar un break, ¿no? Así decir, ok, ya, no sé, 40 minutos, váyanse, despabilense y volvemos así como a leer diapositivas. Siente a tu audiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo está respondiendo tu audiencia? Sí. El siguiente punto es generar miedo y no inspirar confianza. No, ese sí lo he vivido más de lo que quisiera. Porque pues así, ¿no? Típico que llega el profe y si no lo sabes lo que te estoy diciendo, entonces te voy a humillar frente de toda la clase. Como yo tengo una confesión que hacer. La verdad es que he llegado hasta esta etapa de mi vida sin saberme las tablas de multiplicar. Yo tampoco me sé todas. Yo me sé la del 5, la del 2, la del 1, la del 10, la del 11. O sea, las que para mí fueron más. Y hasta la fecha, cuando voy así como de 3 en 3, bueno, pues 3 por 8, y yo así como 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 6. O sea, he resuelto mi vida sin aprendérmelas de memoria, pero recuerdo muy claramente cuando estaba en la secundaria tener que pasar al frente a resolver una operación y que el maestro estaba al lado de ti, como diciéndote toda hipervelocidad, así como tanto por tanto, y luego más esto. Y entonces yo me quedaba así como... Te congelas. Y cada vez que me pasaba, o sea, yo me sentía muy humillada porque yo lo semi-resolvía hasta que o se desesperaba el maestro conmigo o ahí medio Dios me daba a entender cómo hacerlo. Y lo hacía, pero lo sufría mucho y tenía tanto miedo adentro de mi cabeza y de mi ser que no entendía lo que estaba haciendo, o sea, que lo hacía como por pura inercia, y cuando llegaba y me sentaba, era así como tanto mi bloqueo emocional, que decía, ¡ay, qué bueno que se terminó! Y así hasta la siguiente lección en que me iba a tocar hacerlo de nuevo. Y también hasta contabas los compañeritos que faltaban para que siguieras tú, ¿no? Y creo que o sea, a mí,
no creo que eso ni siquiera me sirvió como para entrenarme y decir, ahora sí me las voy a aprender para que no me vuelva a pasar esto. Solo sufrías mucho. Sí, solo era una ansiedad tremenda cada vez que se acercaba a la clase de matemáticas. Y yo creo que ese método, yo no sé si funcionaba para mis demás compañeros, pero yo identifico que para mí era lo que me hacía bloquearme ante esas materias, ¿no? A mí también me pasaba que cuando llegaba el momento en que me preguntaban a mí, así nada más me congelaba, ni siquiera estaba pensando en nada, así me quedaba en blanco y parecía como que me quedaba pensando, pero en realidad no estaba pensando en nada. Y eso es muy frustrante porque pues parece que como que, a ver, déjame, no, así nada, llegaba nada. Y era horrible. Pero espérate, voy a repetir cuál era ese punto porque ya me dispersé mucho. Generar miedo y no inspirar confianza. Bueno, eso también otra cosa que quería decir, por eso te pregunté. Que cuando pasa eso, los alumnos no van a participar naturalmente y no van a aclarar sus dudas porque la figura del maestro es una figura muy autoritaria. Y eso hará que nunca te acerques con confianza. O sea, es muy diferente tener una relación de respeto con tus estudiantes en la que ellos tengan la confianza de preguntarte, para que te tengan miedo y tengan pesadillas contigo preguntándoles las tablas del 4. Perdón, aparte me acuerdo perfecto de mi profe, que era así pelón. Puedo ver a mí yo de niña. Era así pelón, con lentes, y tenía un tono de voz así muy como, pero era chaparrito, y entonces como yo era más chaparrita que él, y yo lo sentía así muy intimidante, pero seguro si lo volviera a ver ahorita, le darías un zafé, no mames, profe. Diría así como de, ay, güey, esto no es nada intimidante, ¿no? Intimidar morritos nomás, pues así que... Sí, abusivo, bully. Pero sí era... Siguiente punto. Malvado. Enseñar porque no tuviste éxito en tu carrera y dejar de ejercer esta misma. Ahí, bueno, tú no sé si quieras tener. Sí, tengo por un punto ejemplo. De conflicto con eso, pero tú primero. Por ejemplo, en la escuela de música había un profe que decían que había ganado no sé qué premio y no sé qué, ¿no? Y así como que el güey iba siempre parado de cuello porque era así la pistola del mundo. Pero pues enseñaba y ya, o sea, ya no hacía más, ¿no? O sea, no te puedes sentir la gran pistola si pues no estás haciendo ya nada, ¿no? O sea, y aparte enseñaba como con mucho resentimiento y así humillaba también a los alumnos y les decía, ¿para qué estás aquí? Ya no te deberías dedicar a esto y así. Entonces, o sea, en sí ya no practicaba tampoco él no ejercía su carrera y entonces como que pues ¿qué me queda por hacer? Pues bueno, voy a enseñar, ¿no? Yo he escuchado mucho esta como figura en la que la demás gente dice que los maestros son maestros porque no la armaron como en su pues no sé, en su práctica. Ajá. Y una vez estaba en una junta de exalumnos con, pues no sé, creo que nos llamaron nos convocaron para ver qué estábamos haciendo con nuestras vidas después de haber salido de la universidad. Y entre esa gente había un maestro de escultura que era actualmente maestro de la licenciatura que yo estudié. Y entonces él decía que él creía que ser docente era lo peor que te podía pasar cuando salías de la escuela de artes. Y él siendo docente diciendo estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no te podías dedicar enteramente a lo que tú querías hacer y además tenías que, pues, hacer todas las cosas de protocolos que te toca hacer cuando eres maestro. Y yo sentía que, o sea, yo estaba muy en desacuerdo con lo que estaba diciendo desde el lugar que lo estaba diciendo y porque yo ya estaba dando clases y yo no me sentía ningún tipo de fracasada en mi área, ¿no? Pero yo en ese momento no entendí por qué me molestó tanto hasta después que lo analicé. Y dije, es que en primera, un maestro que ya no está inspirado en lo que está haciendo te va a enseñar desde un lugar de frustración, como dices. Y no va a disfrutar lo que está haciendo y eso, por ende, hace que los alumnos la pasen mal, ¿no? Sí, sí, sí. Y en segunda, yo creo que sí puede ser un maestro que sea exitoso en su práctica, sí. Pero la ventaja, o sea, desde mi propia perspectiva, yo doy clases porque es un trabajo seguro que sé que me van a estar pagando durante cada quincena y que mi práctica es más irregular, ¿no? O sea, que yo haciendo foto o haciendo arte tengo trabajo de manera irregular y yo no puedo anteponerme a cuánto voy a ganar este mes porque mi trabajo suele ser irregular, tal vez desde como lo planifico yo. Y la docencia es algo que siempre va a ser regular. Sí, es constante. Yo sé que cada semestre tengo chamba. Sí. ¿No? Y desde ese lugar yo ejerzo mi práctica y desde mi práctica yo desarrollo métodos para enseñar
Y no necesariamente es que una cosa esté peleada con la otra desde mi perspectiva. O sea, habrá maestros de todos tipos, pero yo siento muy grave que un maestro explícitamente ejerciendo la docencia diga, es que un maestro que no fue artista, o un maestro ya que da es clases. el fracaso del arte, ¿no? Ajá, ya así como ya es lo peor que puede existir, ¿no? Y te digo porque yo pienso en ¿a quiénes le está dando clases este güey, no? O sea, si se siente como que alumnos van a salir de ahí. Eso y y bueno, que no te actualizas, ¿no? Que en tu práctica, o sea, no sabes cómo dices lo que está pasando. O sea, dejar de ejercer, o sea, que ya no estás en la escena, ¿no? De lo que estás enseñando y pues por ende no vas a enseñar cosas actuales tampoco, ni útiles. Ni vas a conocer a nadie, ni vas a saber qué está pasando porque ya renunciaste a tu existencia. Ay, perdón. La siguiente es comparar a tus estudiantes contigo o con otros estudiantes. Como lo mismo que hacen los papás. Ajá. Ay, otro trauma. Sí, como eso que yo decía también de esta verticalidad, ¿no? De los maestros que dicen, yo a tu edad ya me sabía esas cosas, ¿no? O sea que, sí, pero yo no soy tú, yo no pasé lo mismo que tú, además yo estoy aquí para que me enseñes, no estoy para que me juzgues por lo que no sé todavía, ¿no? Uh-huh. Y sí, también compararlos entre ellos. ¿Por qué no eres como fulano? Eso es bien típico en la primaria, ¿no? ¿Por qué no eres como cuando tienes hermanos en otros grados? ¿Por qué no eres como tu hermano que es un buen estudiante? Yo tenía la ventaja de que mi hermano mayor no era buen estudiante. No, más bien lo comparaban conmigo. Saludos. No, pero sí te entiendo. Yo siempre, o sea, como que voy a sonar ahí muy presumida, pero yo siempre fui buena estudiante porque me gustaba mucho estudiar. Yo no sé qué se siente eso que te comparen porque... O sea, yo era el lado bueno de esta comparación, ¿no? Pero tampoco reconozco eso como una cosa positiva porque significaba que yo le decía todo que sí a las imposiciones irracionales de mis maestros, ¿no? Claro. O sea, no tenía un sentido crítico. Pero eso sí te pasó en la universidad, cuando tú sola te comparabas como con otros alumnos, ¿no? Sí. Y Sí. O sea, eso de algún lado salió, bueno, a lo mejor de los papás. Yo creo que de mis papás. Pero sí, no es cierto, pero es cierto. Es chiste, pero sí, ¿quién no es chiste? Es chiste si no les da risa. No, si les da risa, pero si no les da risa, no es chiste. Y pues la última de mi lista que tengo es enseñar sin estar seguro de la veracidad de tus datos. Eso creo que, bueno, a mí me lo han repetido muchos maestros como que me han antecedido cuando te dicen, es que es mejor decir que no sabes algo porque no lo vas a saber todo, a estar inventando algo que no es cierto, ¿no? Como me acuerdo de una experiencia que me contó Isra, mi novio, que dice que ellos tenían un profe, creo que de matemáticas, que fue a suplir, ¿no? Y les puso una operación, algo así. Y le dijeron, no, pues es que esto, él les dijo a ellos, es que esto no se puede resolver, está imposible, no se puede. Y entonces que ellos fueron con su profe de química o de otra materia y él se la resolvió. Y pues ya el otro profe ya nunca volvió a ir. El que no lo pudo resolver. No, o sea, como era su frente, pues así ya. Pero ya nunca volvió a ir. Le pudieron decir. Sí. No, o sea, como que él solo ya no volvió, pues. Lo volvieron. Sí, por eso creo que es mejor decir como, no sé, pero lo investigo y entonces ya lo resolvemos. Sí. O ahorita mismo nos metemos a Google y vemos qué pedo. O a mí antes me hacía entrar mucho conflicto estar escribiendo palabras en el pizarrón y no estar segura si mi ortografía era correcta. Y entonces me podía quedar así como en la duda, como de, no manches, ¿esto está bien escrito? Y entonces ahora mi ejercicio es como decirle a los alumnos, ¿esto es con S o con C? Sí. ¿O esto es así? Y ellos ya se quedan así como de, con esto, no sé. Así, no sé. Y ya les digo, bueno, si yo estoy mal, ustedes no repliquen mi error. O sea, busquen como, si esto está mal, díganme, ¿no? Porque yo no lo sé todo, pues. Es que también, ¿por qué quieres como mantener un papel de perfección cuando eres maestro, ¿no? Uh-huh. Así de no me puedo equivocar ni en una palabra, porque mis alumnos, ¿qué van a pensar de mí? ¿O qué les voy a enseñar, no? Si ven que yo no la armo, o sea, pues no, pues a lo mejor, o sea, cualquiera se puede equivocar y cualquiera puede no estar seguro de una palabra.
Aparte, algo muy chido, creo que cuando uno le baja 2 rayitas a su ego cuando está dando clases, es que te das cuenta que tú también estás aprendiendo muchas cosas de tus alumnos que por ti solo en esa misma práctica no estarías desarrollando. O sea, es muy enriquecedor compartir un conocimiento con personas que están por primera vez teniendo esas nociones y que te van a traer un montón de cosas muy frescas a la plática. Y es que a veces aprendes mucho de ellos, ¿no? O sea, también no resistirse a que tú ahí eres la mandamás y la sabelo todo. Así como, aquí ustedes vienen a aprender y yo no, ¿no? O sea, pues la neta es algo así que va y viene. Pues sí, o sea, ajá. Sí. Pues, hablando de las docencias, me gustaría mencionar aquí que la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 26, diagonal-2, esto es verdad, no lo estoy inventando. Sí. Me da risa que lo hayas así como citado ese sí. Y cito, dice que la educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Por lo que, pues, todo lo que acabamos de mencionar, pues, a veces incumple, ¿no? Esta norma, esta Declaración de Derechos Universales. Y ahora hablemos de las docencias buenas. Uh-huh. Pero muy rápido, muy rápidamente porque ya estamos en el límite. Ay, es que estuvo muy chido este tema de los malos. Podríamos hacer un capítulo de la buena docencia, como para no tener que mochar aquí. Sí, me late. Y así ya hablamos de todas las experiencias bonitas que tuvimos con los maestros. No se queden en lo negativo nada más. Y haces otra lista. Va. Sí, me late. Sí, porque si no vas a hacer así como... La Declaración de los Derechos Universales. Sí, me late. Entonces, escríbanos también cuáles han sido sus malas experiencias con sus profes y qué les gustaría a ustedes o qué experiencias ustedes han aplicado a veces. Porque, por ejemplo, a mí una vez me pasó, yo di clases de inglés en una primaria y yo dije, yo voy a ser esta maestra que siempre quise tener, que aviente maripositas y arcoíris por todos lados, que sea muy amigable y nada. Pero en inglés. Butterflies and rainbows. Pero entonces, pues me topé con la realidad, ¿verdad? Porque llegué y los alumnos eran, ay, güey, así, no manches, casi llegué y todos se me subieron a la cabeza y así, no, eran gremlincitos, de verdad, unos de kinder, de segundo de kinder, hasta me dejaron afuera un día, le cerraron con llave el salón, y entonces yo, así tuvo que ir el director, fue la psicóloga, así, la titular, neta, todo. Hablando de hacer llorar a tu maestro. Y entonces, pues la neta es que yo me tuve que hacer así bien mala, pues así como ya regañar, así, ya quédense quietos y ya hagan esto, hagan el otro. Y pues de aquí a que los estás poniendo orden, o sea, los 30 minutos que tienes de clase, porque pues la clase de inglés era como 30, 45, algo así, pero pues en lo que vas de un salón a otro, en lo que los pones a que se sienten, que se callen, pues ya. Así eran los buenas tardes y los buenas noches, así ya. Entonces, hasta me llegaron a decir la maestra Tronchatoro, con eso te digo todo. No manches. Así, también podemos, creo que otro tema es como los apodos que damos a nuestros maestros. Los dibujos que hacemos de nuestros maestros. Yo creo que ese era mi peor miedo cuando empecé a dar clases. Que te hicieran stickers. Que me pusieran un apodo todo culero y que se burlaran de mí a mis espaldas. Y dije, bueno, pues ni modo, esto es parte de la aventura. Así, pues entonces, pues la docencia tiene sus altibajos, la verdad es que, pues sí, a veces una quiere hacer lo mejor que puede con lo que tiene, pero no siempre se logra. No siempre estamos en las circunstancias ideales, ¿no? Además. Como alumnos y como maestros. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, acompáñenos en nuestro siguiente capítulo, parte 2. Sí, no pensé que teníamos que hacerlo en 2 partes, pero justo... Porque también vamos a mencionar algo muy interesante que son los 10 consejos de John Cage y Corita Kent. Ajá.
de alumnos y maestros para mejorar la educación. Sí, como consejos que ellos, bueno, Corita Kent y John Cage fueron artistas muy importantes que ya mencionamos. Corita Kent fue también monja, era monja. Ajá, sí. Era monja y era una monja así como activista. Entonces está bien chida su historia, ya se las contamos la próxima. Así es. Para que nos sintonicen en el próximo capítulo. Continuará. Pero sí va a haber muchas cosas muy chidas. No sé si esta sesión tendríamos un creative. Porque nos quedan... Ay, cuidado. Pues podemos decir el creative de esta semana y agarrar otro creative para la siguiente. No, bueno, es que esa queda más con el siguiente capítulo porque sería una carta de gratitud. Bueno, entonces en este creativo más bien perdonen a sus profes. Perdonen, hagan una carta de perdón hacia algún profe que les haya dejado ese trauma. Piensen qué cosas buenas sí les enseñaron sus profes malos. Piensen que sí le aprendieron. Aunque sea decir, yo no voy a ser como ese. Sí. Y bueno, entonces nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Búsquenos, escríbanos en el Instagram creatribu_podcast y nos buscan a nosotros, a mí, a todas horas Ana. Yo estoy como Angie Suavicrema. Ya le va a cambiar el nombre para que ya no lo voy a cambiar. Lo voy a poner más fácil tal vez. Que me encuentre quien quiera buscarme. Que me stalkee. Un buen hacker me encontrará. Es un reto. Bueno, pues muchas gracias, Angie. Gracias, Ana. Adiós. Nos veremos en la parte 2. Bye.